Bueno, chicas y chicos, a ver cómo hago para ajustar esto en un segundito. Bueno, muy bien. Entonces estábamos diciendo que vamos a trabajar con estos conceptos de fuerza y repulsión entre cargas. Micrófono mejor. Bueno, fíjense entonces cómo es la situación. Acá tenemos dos cargas positivas, se repelen. Dos cargas negativas también. Una positiva y negativa se atraen, negativa y positiva también, ¿sí? Es una ley de atracción y repulsión de cargas. Espero que el reflejo no nos esté molestando ahí. A ver. Pareciera que ahí se ve mejor. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la ley de Ohm? Que decíamos que bajo determinadas circunstancias, si yo conectaba una pila, una batería a un cable y a una resistencia, circulaba una corriente. Y se acuerdan que esa intensidad de corriente la medíamos en amperios o amperes. ¿Se acuerdan? Entonces nos daba, por ejemplo, una batería de 1 voltio con una resistencia de 1 ohm, nos daba 1 ampere. Es habitual tener en la casa, por ejemplo, circuitos que consumen alrededor de 1 ampere, entre medio ampere, 2 amperes, digamos, está alrededor de esa corriente. Es para que tengan una idea, ¿no? En la electrónica en general se manejan corrientes mucho menores, como de microamper o miliamper, digamos, ¿no? Ahora, muy bien, fíjense, ¿qué es 1 ampere? ¿Cuándo digo yo que tengo una circulación de 1 ampere de corriente en un circuito? Cuando tengo un coulomb que está atravesando un lugar del circuito en un segundo. Es decir, que un coulomb por segundo me da 1 ampere. Ahora, ¿cuánta cantidad de electrones tiene un coulomb? Fíjense, un coulomb tiene 6,25 trillones de electrones. O sea, es una cantidad muy grande de electrones. Es decir, el electrón es una carga muy pequeñita. Para que sea para nosotros notable, tenemos que reunir y hacer circular 6,25 por 10 a la 18, que son 6,25 trillones de electrones o protones, según que estemos considerando. Pero como yo les decía recién, casi en el 99,99% de los casos, lo que circulan son electrones y no protones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo hago la recíproca, la carga del electrón va a ser 1,6 por 10 a la menos 19, voy a agregar acá, coulombs. ¿Sí? Esa es la carga del electrón o del protón. La carga del electrón se considera negativa, así que le vamos a poner también acá el signo negativo. Muy bien. ¿Cuál es la ley que es análoga a la ley de gravitación universal? ¿Se acuerdan que la masa, o sea que fuerza de gravedad, es igual a la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia que hay entre las dos masas elevado al cuadrado multiplicado por la constante de gravitación universal? Bueno, acá es análoga a esta fórmula que es la ley de Coulomb, que es que la fuerza que aparece entre dos cargas, ya vamos a ver, de repulsión o de atracción, está dada por esta fórmula que es fuerza igual a K, que hace las veces de la constante gravitatoria, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9, ya vamos a ver las unidades, multiplico las dos cargas y divido por la distancia al cuadrado. Y eso me va a dar la fuerza en ¿qué? En Newton, que va a aparecer de interacción entre dos cargas. Yo pongo dos cargas, teóricamente, en el espacio, ¿cierto? Y la fuerza que aparece entre ellas está dada por esa fórmula, es una fuerza en Newton. Ahora, uno suele decir que cuando hay dos cargas, o cuando habla de la ley de acción y reacción en mecánica, se suele decir, y aparecen dos fuerzas iguales y opuestas. Yo siempre me preguntaba, bueno, si aparecen dos fuerzas iguales y opuestas, se anulan. Pero ¿qué pasa? El detalle es que están aplicadas en cuerpos diferentes. Así que tenemos esta fuerza que va a surgir acá, en realidad está aplicada simultáneamente a estos dos cuerpos, ¿cierto? A estas dos cargas, que podemos considerar que fueran electrones o grupos de cargas, y van a suscitar esa fuerza que va a aparecer en Newton. Va a aparecer esa fuerza
pero van a aparecer dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas en dos cargas diferentes. Es decir, que esta me produciría la aceleración. Por eso le digo que esto es teórico. Si yo aplico una fuerza acá, inmediatamente se movería y esta también se movería. Es decir, eso duraría un instante nada más. O sea que estos son fotos instantáneas en realidad de lo que pasa en la naturaleza. Son aproximaciones en realidad. Muy bien, acá tenemos un caso práctico, ¿cierto? Donde tengo una carga de 2 nanocoulomb, una de 5 nanocoulomb, separadas por una distancia de 3 micrómetros. Y queremos ver cuánto valen estas dos fuerzas que aparecen. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Sería un ejemplo de aplicación de la ley de Coulomb. Esto es parte de lo que va a ser después un ejercicio de un examen, ya van a ver, así que presten mucha atención acá. Hacemos el reemplazo acá para calcular F12, que sería la constante K. Miren las unidades, la constante K, que es 9 por 10 a la 9, tiene unidades 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las cargas están dadas en coulomb, por ejemplo, 2 nanocoulomb es 2 por 10 a la menos 9 coulomb, y 5 nanocoulomb es 5 por 10 a la menos 9. ¿De acuerdo? La distancia entre las dos cargas, que es 3 micrómetros, ¿cómo se ubica? ¿Cómo se coloca? 3 por 10 a la menos 6, que son micrómetros, metros, ¿cierto? 3 por 10 a la menos 6 metros, elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con las unidades. Miren, las unidades, acá tenemos metro cuadrado, este metro elevado al cuadrado se va con este coulomb cuadrado se va con este y con este. ¿Y qué nos queda? Únicamente newton. ¿Ven? Así que, ¿cómo se resuelve esto? Yo les recomiendo, hagan primero la resolución del numerador, después el denominador al cuadrado, como yo he hecho acá, operen matemáticamente, les va a dar acá 10.000 newton. El detalle acá que falta es cuál es el ángulo. ¿Cuál es el ángulo de F12? El ángulo de F12, como ustedes pueden apreciar ahí, es 0 grados. Esto no quiere decir dividido, quiere decir ángulo. Quiere decir que ahí acabamos de determinar F12 y es 10.000 newton con un ángulo de 0. Ahora, ¿cuánto vale la F21? La F21, que es la otra fuerza que aparece, acuérdense, aparecen dos fuerzas, una aplicada en cada carga, va a ser exactamente igual. Va a ser 10.000 newton en cuanto al módulo, pero si ustedes se fijan acá, el ángulo es de 180. Esta es la forma que yo considero más sencilla, ¿cierto?, para hacer este tipo de cálculos. Ustedes pueden utilizar otras expresiones, funciones o cálculos vectoriales, también para obtener lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué nos estaría faltando? En los ejercicios que van a venir, ustedes van a ver, controlen a ver si les da lo mismo, me dicen si les da alguna diferencia, y en los ejercicios que van a venir, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en el video siguiente es introducir algunos temas teóricos más, como es el concepto de campo eléctrico y potencial eléctrico, y vamos a ver líneas de fuerza o líneas de campo, y vamos a ver también lo que se llama las superficies equipotenciales, ¿de acuerdo?